Lucas capítulo 11, versículo 29 al 32. Aquellos que tienen Biblia, en estas horas de la tarde quiero hablar sobre uno de los temas más importantes que pudo haber tenido la historia de Argentina, Buenos Aires, Argentina, en estas latitudes donde me tocó nacer, y a 47 años de ese nacimiento quiero resumir, sin extender la investigación, lo que ha sucedido y poner no un punto final, porque los militares fueron quienes decían el punto final, sabían del fraude a Providencia, sino cerrar una etapa de la historia del país Argentina, Buenos Aires, y de una vez por todas empezar a aprender aquello que no debió suceder, pero sucedió. Lucas, el capítulo 11, el versículo 29 al 32, dice lo siguiente: Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: Esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más que la señal de Jonás. Jesús está hablando en el contexto de la generación Toledot, en la persona de Jesús en el siglo I, según el versículo 29, pedí a aquella generación ya casi nada de humanos que se le dé señales milagrosas. Ya venían haciendo castillos, ya venían haciendo casas, ya venían haciendo todo tipo de majestuosidad en base a torturas. Jesús inicia el versículo 29 diciendo: piden señales milagrosas, pero no se les va a dar más señales que la de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Hubo un momento en la historia del Antiguo Testamento, años antes de que Jesús nazca, de que Jonás fue al agua, un monstruo marino lo comió, y Jonás, que tenía que cumplir una misión misiológica, finalmente terminó dentro de un pez, salió vomitado, y esa señal milagrosa, ese acto milagroso, fue un inicio de símbolo de qué es lo que iba a pasar en el Río de la Plata 2000 años después. Providencia significa una profecía con cumplimientos que pueden ser registrados y verificados según una interpretación hermenéutica en un tiempo determinado por el autor, pero en otro tiempo determinado por un descendiente del autor. El Hijo del Hombre, en una generación determinada, inició una interpretación de Jonás, y 2000 años después, según el versículo 31, dice lo siguiente: la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón, a uno más grande que Salomón. Es muy difícil explicar lo que sucedió. Años
hace muchos años, allá por el año 1950 posiblemente, no tengo el registro de la profesional en ciencias jurídicas y sociales. Estaba allí en India, en el sur de India, el lugar donde la reina del sur a nivel geofísico quedó condenado, India. La reina Saba subía desde Egipto a escuchar a Salomón, pero la reina del sur geofísicamente es India, donde no hubo vida humana. El camino de G417 comenzó desde Irak y desde Irán, se multiplicaron y no hubo vida. Iban a la Biblia y eran engañados. Creían de que todos eran descendientes de Adán y de Eva y eran descendientes de Osvaldo. Y en algún momento de la historia Jesús tuvo que explicar de que iba a haber una profecía semejante a la de Jonás en un Toledo, en una generación con un nombre específico. Y apareció. Se practicaban las nebulosas, que significa las señales de apariciones milagrosas a nivel condenación, a nivel maldición. Y desde allá, Cristina Fernández, tengo entendido, la expresidenta y vicepresidenta de la Argentina, apareció desde el sur de India, en Argentina, a la tierra del Toledo, a la tierra de Raúl Alberto, a la tierra de Pablo Sebastián Brachetti, y empezó a meditar la vida diaria, la universidad, se casó y tuvo hijos. Pero de aquí que esa nebulosa que la trajo alguna vez empezó a decirle hay un plan especial. Los poderes que iban a la Biblia y veían profecía a través de la hermenéutica se prepararon para condenarla por el acto de la señal, aparte de por la geografía geofísica de India. La reina del sur peleó, implantada en el descendiente Pablo Sebastián Brachetti, lideró la presidencia, la vicepresidencia, la presidencia del Senado, y ella misma reconoció que perdió el combate al poner la firma de la condenación al artículo 35 de la Constitución Nacional. Permanece detenida, domiciliaria, feliz porque el desarrollo de la investigación la excluye de poder estar entre aquellos que tienen la pena de decapitación, que es aquellos que se implantan, militan una vida, pero no tienen esa vida, no son esa vida. Y las Sagradas Escrituras la encontró, no inmune, sino parte de la profecía del fraude de la providencia, en los cuales la Biblia había ya profetizado, pero ella no había decidido nacer bajo esas señales, por así decirlo, nacer. Es de aquí
que vino desde los confines de la tierra, reconoce que escucha la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. No soy Jesús, no me hago pasar por Jesús, no soy anticristo, no soy sustituto de Cristo, soy un descendiente de Timoteo, hijo de Jesús, en funciones de comunicación bíblica en base a cumplimiento profético, providencia, con cumplimiento exacto, 2000 años, por así decirlo, entre un tiempo determinado, 2000 años después, 1980 años después, 1977 años después de la partida de Jesús. Hay una fecha exacta en base a mi nacimiento, y la partida de Jesús hay una fecha exacta. No hagan filosofía, no hagan nuevas teorías. Fue el comienzo, mi nacimiento fue el comienzo de la profecía en las cuales la reina del sur iba a intentar, en base a la especie sustancial, condenar estas latitudes, pero según las Sagradas Escrituras, así como Jesús fue sabio como Salomón, he podido mantenerme a la altura de lo que las Sagradas Escrituras emanan. Los ninivitas, de letras evitas, que han militado muchos años la lealtad a Evita, se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Fuimos invadidos por demonios leviatanes. Hemos abandonado a los monstruos marinos en el Río de la Plata. Venían los aviones. En la desesperación de los aviones, los tiraban al mar. Se hizo un cementerio de aviones y los monstruos marinos empezaron a quedar condenados. La condenación natural en estos últimos 2000 años del Río de la Plata estaba ya en marcha, y nos tocó a mí como teólogo y a la presidenta y vicepresidenta de la República tener que enfrentar esta profecía. Ella eligió enfrentarlo de una manera a la profecía. Yo elegí enfrentar de otra manera la profecía, y la balanza de la justicia internacional, e inclusive, tengo entendido, el reino de los cielos ha quedado a mi favor, donde he podido no condenar a mi pueblo, no condenar al sistema, sino entender y que entienda el pueblo de que fue una profecía a largo plazo, donde hubo actores, por así decirlo, según el pensamiento de especialistas en la materia, donde tienen que hablar de administración de multitudes. Hubo un periodo de prueba, y en ese periodo de prueba cada uno eligió cómo poder enfrentar la profecía providencia, y aquí la reina del sur y mi persona, ejemplificado en las características de Salomón, es que llegamos a este punto de reconstitución de lo que respecta a la geofísica por estas latitudes, ya con suertes políticas penitenciarias diferentes por decisiones que se dieron a lo largo de todos estos años. Ojalá que se estudie con mucha delicadeza este tema. Invito a todos aquellos que quisieran justificar o desagravar la situación, no ser parte de esas intenciones,
aquellos que se les ha llevado las Sagradas Escrituras y decidieron estafar a sus poderes, estafar inclusive sus familias. No es posible cambiar la historia. Hubo un atentado a la naturaleza, y en ese atentado a la naturaleza hubo actores específicos, y en esos actores específicos no podemos cambiar aquellos poderes que venían militando el extremo satanismo o el satanismo organizado. No podemos cambiar la carátula según la providencia 2000 años después de que Jesús haya ascendido, sino que debemos ser justos en materia de una vez y para siempre fue esa profecía, se cumplió. No hay posibilidades de extender la condenación, solamente hay posibilidades de mejorar la situación. El Toledot debe prolongarse a lo largo del presente y el futuro, que quiere decir generaciones estructuradas con una enseñanza del pasado y un mejoramiento constante, donde las señales milagrosas nebulosas satánicas ya no tienen lugar, donde la destrucción de los monstruos marinos ya no pueden ser, donde la persecución a los evangélicos que los tomaban de escudo para razones sociales de comunidades y diferentes, no hay lugar en este país para tales tipos de persecuciones. Hubo un momento en la historia donde Jesús atacó directamente a las señales, y debe haber un momento específico donde la condenación se termina y donde los imperiales, que inclusive en Tesalonicenses ya habían sido verificados como enemigos por todo lo que harían con señales, no tienen más lugar por estas latitudes. Que Dios bendiga al país y a América en estas horas.